9 de la mañana con 33 minutos. Seguimos con su programa El Hueco en el Muro. De fondo estamos escuchando esta murga muy conocida, ¿no? Agárrate Catalina con el tema la violencia. Un tema que nos da paso a conversar del tema que nos hemos propuesto abordar de manera conjunta, colectiva, comunitaria con nuestros hermanos, hermanas y hermanes de este espacio, de esta organización muy querida para nosotros y nosotras aquí en la Red de la Diversidad. Estamos con Luisa Cha, quien es parte del ITI. Luisa, querida, bienvenida, pedirte que saludes a la audiencia, pero también el día de hoy nos va a acompañar otra hermana muy querida para nosotros y nosotras en estos espacios de la Red de la Diversidad. Estamos con Dani Toledo. Luisa, Dani, pedirles que saluden a la audiencia y nos cuenten un poquito del tema que vamos a abordar el día de hoy. Gracias, Gaby. Es una alegría poder darle continuidad, ¿no?, a este espacio que estamos co-creando. Gracias siempre por dar lugar a estas conversaciones. Y pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que creemos que es urgente e importante de profundizar, que son las narrativas deshumanizadoras, ¿no? Y para eso, bueno, ahí mi compañera Dani creo que va a poder aportar mucho. Buenos días, compas de la Red de la Diversidad. Como siempre, es un gusto enorme estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, pienso que en estos momentos y en esta época tan extraña de multicrisis es más que urgente hablar de narrativas deshumanizadoras. Así que gracias por el espacio. Aquí listas para compartir. Cuando hablamos acerca de narrativas deshumanizadoras, se hace importante remontarnos a todo lo que se ha movilizado en cuanto a narrativa, valga la redundancia, durante las movilizaciones que se han sostenido en el mes, pues que han durado el mes de pues abril, mayo, parte del mes de junio, pero también nos tenemos que remontar a octubre del 2019, Luisa, que hemos podido identificar ahí. También entendemos que estas narrativas no son un fenómeno reciente. ¿Cómo podemos identificarlas o cómo es que nos animamos a hablar también de ellas o a ponerles este nombre, ¿no? Así es, Gaby. Bueno, es un tema en el que como organización nos hemos puesto a pensar bastante, porque no solo porque dentro de la lectura y los análisis de las movilizaciones, como bien acabas de decir, y de las secuelas que estudia el ITI, que la violencia de Estado tiene en los cuerpos, tiene en las personas, pues nos dábamos cuenta de qué contexto, ¿no? ¿Qué contexto ha sido necesario que se cree para que este tipo de acciones sean justificadas, sean de alguna forma, pues ya nada, sin una reflexión crítica, ¿no? Decíamos, definitivamente cuando escuchamos testimonios de las personas que han sido detenidas, como tú bien decías, en las movilizaciones recientes, en 2019, veíamos cosas en común, ¿no? Cosas que han ido actualizándose, donde ciertas palabras empezaban a adquirir un peso tremendo, ¿no? Donde ciertos adjetivos se volvían ya directamente sustantivos, o sea, una palabra que inicialmente pretendía describir a alguien, por decirlo así, luego se ha vuelto como su identidad y esa identidad anulaba toda la humanidad que podía tener esa persona, ¿no? Y lo identificábamos por dos razones. Creo que si bien, y como vamos a ir hablando y poniendo ejemplos, los discursos y narrativas deshumanizantes han existido en todo el mundo, en nuestra región, en nuestro país y se van construyendo desde hace muchísimos años, algo que nos ha puesto como a pensarlas desde un punto de vista un poco más serio, ¿no? De decir, esto tiene que ser estudiado como un componente fundamental de las violaciones de los derechos humanos, ha sido
el hecho de que estos discursos ya adquieren un alcance y una viralidad que las nuevas tecnologías permiten amplificar, que era algo que hace 20 años no pasaba, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, palabras como hordas salvajes, por ejemplo, ¿no? Que es creo una de las que personalmente a mí más se me quedó impresa en la mente desde 2019 y que un poco ha resurgido hace un par de meses, pues digo, claro, estas palabras no son palabras inocentes o que solo estamos usando para describir a personas, no, estas palabras han construido un marco que ha habilitado un montón de acciones de violencia de Estado también, ¿no? Hay una intencionalidad clara también en estos apelativos que se refieren hacia las personas movilizadas. Dani, ¿qué personas, qué comunidades, qué colectivas son objetivos principales de estas narrativas deshumanizadoras y en qué se basan al momento de construir las mismas? Qué pregunta compleja, Gaby. Pero bueno, vamos a hacer un intento de caracterizar este punto, sobre todo leyéndolo a partir del conflicto reciente que hemos atravesado como país, ¿no? Por un lado, creo que está el componente clave que tiene que ver con origen indígena. En Bolivia, a pesar del innegable avance que se ha dado en los últimos años, a partir de las luchas sociales, esto hay que recalcarlo porque no es solamente una ganancia de un partido político, ¿no? Sino son resultados de luchas de largo aliento en las que se incluye a diferentes naciones y pueblos indígenas como ciudadanos de primera en Bolivia. A pesar de todo esto, no se ha logrado desarmar un racismo estructural que nos atraviesa a todos en este país. Entonces todavía se asocia lo indígena, lo indio, como aquello incontrolable, como aquello que es similar a la barbarie, como aquello que no es civilizado. Y a esto yo le agrego el componente que en Bolivia también está muy entremezclado entre lo que tiene que ver con una identidad indígena, pero también con una identidad de clase, ¿no? Que es algo que aparentemente se ha ido como un poco diluyendo y quedando atrás, pero ciertamente las identidades que más son señaladas con adjetivos indeseables son aquellas que están en los márgenes de la pobreza, que no tienen cierto acceso o cierto tipo de capital social, cultural, etcétera, ¿no? Entonces hay ahí como algunas pautas para empezar a pensarlo. Obviamente esto no explica toda la realidad, pero me animaría a partir de esos dos puntos, sumándole un tercero que tiene que ver con que lo que precisamente nos convoca, ¿no? Que todo aquello que es desagradable, bueno, finalmente va a estar en las cárceles, por tanto, cualquier persona privada de libertad va a ser también sujeto de una narrativa deshumanizadora. Cuando hablamos de esta población de personas privadas de libertad, ¿no? Sabemos que las condiciones no son las mismas, también en el caso de privados de libertad y privadas de libertad o privades de libertad también, ¿no? Eh, ¿En qué se basa esta construcción de narrativa deshumanizadora? Pero también con qué elementos se ve fortalecido cada vez, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, la gran relevancia que tiene a nivel continental y mundial el señor Bukele, presidente de El Salvador, mediante esta medida asumida con la creación de su mega cárcel, la SECOT, y varias propuestas electorales han tenido éxito en nuestros países, en distintos territorios, porque han presentado una oferta similar. ¿A qué se debe? ¿Por qué la población cree que este punitivismo y esta forma de concebir o entender a la población en situación de privación de libertad es la correcta o es la debida y no nos permite pensar en otras alternativas o no nos permite verlas de otra manera y a quienes beneficia que esto se siga manteniendo como está hasta ahora? Así es un tema y has puesto el ejemplo más
representativo de la región, ¿no? Que como dices es el gobierno de Bukele que ha ganado muchos simpatizantes dentro y fuera de la región, ¿no? Pensamos esto y es interesante. No, ahorita lo que hemos hecho es como poner un foco en el ámbito de la cárcel, pero porque casi como que es un reflejo muy, como una síntesis de nuestra mirada de la sociedad, ¿no? Como pensar la cárcel como tristemente, como un basurero de seres humanos, es decir, seres humanos que son, no sé, de una categoría inferior, ¿no? Es como un pensamiento que está ahí presente, pero del que no se habla, pero tiene que ver con esta mirada punitivista que dices, Gaby, porque eh, creo que son muchos preconceptos que atraviesan a la humanidad en general, no solo a los y las bolivianas, por supuesto, pero como enunciados, ¿no? Como que, por un lado, las personas malas están en la cárcel, ¿no? Las personas buenas no. Entonces, nos vamos dando cuenta que hay una simplificación de un tema sumamente complejo, que se dirime un poco en esos términos, ¿no? Como malos versus buenos, por ejemplo, pero también tiene que ver con una explotación del discurso de la seguridad. Es interesante y más adelante lo podemos ir hablando de que hablamos, ¿no? De que existen estas necesidades universales que tenemos y el sentido de seguridad es una necesidad importante para las personas, sentirnos a salvo. El tema es que si recordamos incluso cosas como si nos remontamos a la época de las dictaduras, etcétera, etcétera, nuevamente el discurso que se explota es de que hay un grupo, nuevamente, ¿no? Que Hola, Luisa. segregar a estas personas nos va a mantener a todos seguras y seguras, lo cual es totalmente irreal, ¿no? Sobre todo, y a mí me quedó una frase que me impactó mucho, ¿no? Cuando conoces y hablas con personas luego que entran a la cárcel a tratar de brindar espacios de desarrollo a las personas que habitan ahí o simplemente eso, mirarlos como seres humanos que también tienen sus necesidades, tienen sueños todavía, tienen un proyecto de vida y no como un desecho humano. Me quedó muy impresa esta frase que decía, romper algo que ya está roto no mejora la seguridad de nadie, ¿no? Pero es mucho más fácil pensar que mientras estén en este basurero que hemos creado, todo está bien, lo cual tenemos muchas evidencias de que no es así. Por eso ha sido también importante contar con la presencia hoy de Dani, que ha vivido la experiencia carcelaria, ¿no? Entonces creo que lo que ella nos puede decir al respecto desde esa experiencia es muy valioso. Dani, si quieres aportar un poco más también respecto a esta pregunta que lanzaba y con la cual estaba iniciando en tratar de, no quiero decir responder, pero sí como aportar a lo que vayamos construyendo colectivamente. Gracias, chicas. Evidentemente, complementando a lo que decía Luisa, hay una necesidad como de los seres humanos en general de sentirnos seguros y todo eso. Y claro, por ahí el tema Bukele cobra fuerza porque, bueno, El Salvador no es lo que es porque un día la gente se levantó y dijo, ah, ¿qué tal si hacemos pandillas? Y nos volvemos muy violentos. Digo, hay que pensar, hay que hacerse una pregunta que no está presente en nuestro cotidiano, que es realmente preguntarnos de dónde nacen las violencias, ¿no? Nadie se para y dice, bueno, yo hoy quiero matar a alguien o voy a delinquir. Normalmente no va por ahí. Entonces, hay una estructura que genera pobreza, segregación, pésimas condiciones, etcétera,
que está presente en nuestros territorios, en Latinoamérica, en el resto del mundo, pero también creo que hay que leerla en la clave histórica, en el momento histórico que estamos viviendo. Con esto me refiero a que estamos atravesando un momento donde, potenciados por las redes sociales que casi todo el mundo tiene, existe una narrativa muy exitista, ¿no? Que tiene que ver con que si yo tengo éxito, para que yo tenga éxito, alguien tiene que no tenerlo, ¿no? Porque no es posible que todos seamos, todos seamos exitosos en la vida. Porque el éxito es también una cuestión comparativa. Y esto viene también de unas lógicas que cada vez son más profundas de fragmentación social, de individualismo, ¿no? En lo que en la que de alguna manera dejamos de ver el contexto macro, esto que les decía, ¿no? Como que de dónde venimos y por qué surge la persona que rompe la ley, y empezamos a pensar en lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Y muchas veces de manera acrítica. Y nos creemos esto de que, bueno, querer es poder, el éxito, la superación es nada más una cuestión personal, dejando de lado como el contexto del que venimos y la estructura en la que desarrollamos nuestra vida. Entonces, obviamente, para que nosotros podamos vivir seguros, felices, llenos de éxito y creyéndonos este cuento de que cualquier cosa es alcanzable en la vida, tienen que haber unos otros que sean nuestros antagónicos, ¿no? Tienen que haber otros que sean los enemigos. Llegamos a esta simplificación bastante infantil, que tiene que ver con buenos versus malos, como mencionaba Luisa, que se remite como a cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando, digamos, había superhéroes, ¿no? Habían unos superhéroes que luchaban contra el mal, estaban los malos, etcétera. Y la vida adulta y la vida real es mucho más compleja que eso, pero nos hace bien simplificarlo. Creo que ayuda a que no pensemos en las cosas de fondo que hay detrás. Entonces, no es solamente una cuestión de necesitar seguridad, pero también es que estamos atravesando en este momento un tiempo muy individualista que está profundizando la fragmentación y que está dejando valores como la comunidad atrás, asociándolos también a algo retrógrado, a algo que obstruye y perjudica el progreso. Es muy importante lo que compartimos, ¿no? Y no es la primera vez que conversamos respecto a este tema. Sin embargo, es importante retomarlo cada vez que sea posible y en cada momento que pues la situación, el contexto también lo pida o lo exija, ¿no? Una de las cosas que tal vez no hemos hecho en estas conversas, y creo que ahora podríamos hacer el intento, es tal vez identificar expresiones comunes que posicionan o que ya están como eh, impregnados también en nosotros y nosotras y de lo cual tenemos que también liberarnos o limpiarnos también, ¿no? Que tiene que ver con estas narrativas pues deshumanizadoras. Una de ellas ya la decía Luisa, ¿no? Si está en la cárcel es porque algo habrá hecho, ¿no? ¿Qué otras frases podemos identificar, pero también qué otras acciones podemos identificar, valga la redundancia, para que nos demos cuenta también que nosotros y nosotras, eh, a pesar de que nos estamos cuestionando, y tal vez no hay otras que les es más complicado cuestionarse también por distintos temas, pues se den cuenta, ¿no? Y comencemos a cambiar de a poquito, de manera colectiva, y podamos proponer alternativas frente a esto que se nos dice que es imposible de modificar. Sí, ese es un excelente ejercicio, Gaby, porque hay palabras que claramente han calado ya, ¿no? Y el ejemplo que yo ponía, creo que es uno que con sus variaciones se ha quedado y ha ido mutando, ¿no? Como esto de las hordas salvajes. Creo que este ejemplo nos lleva también a pensar que cualquier mensaje que nos esté llevando a homogeneizar a un grupo de personas, también ya es una alerta para nuestro pensamiento crítico, ¿no? En pensar que cuando pasaron estos días de bloqueo, realmente la percepción
de muchas personas era que todos estos más de 50 puntos de bloqueo eran eso, como empiezas a homogeneizar, es como todas estas personas son una masa sin forma que piensan exactamente igual, ¿no? Entonces creo que ese siempre es un riesgo cuando empiezas a escuchar la experiencia personal de un distrito específico, de los vecinos, te das cuenta que si bien hay muchas cosas que pueden compartir, luego hay otras necesidades. Nuevamente volvemos a esto de reconocer las necesidades humanas, ¿no? Que son necesidades universales finalmente, pero que son diferentes en cada persona. Entonces, cuando ya caemos en el riesgo de pensar que todos los tales son de esta forma, todos los otros piensan de esta forma, todos, creo que es una alerta también para nosotros, para decir, ok, creo que aquí hay algo que me estoy perdiendo, ¿no? Información de personas que tienen necesidades, que tienen intereses, como todas las personas. Entonces creo que ese es un ejercicio importante. Y también otro ejercicio es, tiene que ver mucho con lo que dice Dani, de, sobre cuestionar las violencias estructurales, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando en un titular directamente empezamos a escuchar la palabra bloqueadores, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, esta palabra puede parecer simplemente descriptiva de una acción, porque, bueno, bloqueadores porque bloquean, pero de tanto escuchar que solo son bloqueadores, eh, hemos, los hemos separado totalmente de su capacidad, la capacidad de estas personas de tener una demanda, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿por qué bloquean? Antes que bloqueadores son trabajadores, son transportistas, son ciudadanos, son vecinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es un ejercicio crítico que hacer porque lamentablemente también estamos en una realidad en la que los medios de comunicación no necesariamente se están haciendo estas preguntas de que nosotros nos estamos haciendo, ¿no? De cómo informamos sin caer en categorías limitantes o deshumanizantes. Dani. A esto yo le agregaría un ejercicio que es preguntarnos quiénes nos resultan desagradables o son muy incómodos en nuestra vida. Pienso en los vecinos de mi edificio. Durante los días de bloqueo ha sido realmente revelador ver que quienes aparentemente teníamos una buena vecindad, en el fondo no, solo bastaba un paso en falso para que el vecino del lado sea capaz de denunciarte sin ningún problema. Cuando nos preguntamos quiénes nos resultan desagradables, pienso en los últimos días, y están los bloqueadores, que además son indios, que además son pobres, que además son ignorantes, que además, etcétera. Y quiero aclarar que no pienso que lo sean, sino que son los adjetivos calificativos que se le ponen a estos bloques que homogenizan, ¿no? Los bloqueadores son todo eso, sin dejar de ver estas otras identidades y características que Luisa menciona. ¿Por qué sugiero hacer este ejercicio de pensar quiénes nos resultan desagradables o qué nos resulta inmoral o incomodísimo en la vida? Porque si pensamos, por ejemplo, en un espacio ultraconservador, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Actualmente el tema es que a Trump le molestan los migrantes, pero especialmente los migrantes latinos. Si fuera un migrante noruego, realmente no le incomoda tanto. Entonces, a este hombre, por algún motivo, los latinos le resultan muy desagradables, entonces hay que encontrarle un delito. ¿Para qué? Para poder encerrarlos y sacarlos de tu vista. Lo mismo pasa acá. Si los bloqueadores son ignorantes, están impidiendo supuestamente el desarrollo del país, etcétera, entonces se les está buscando ya no solamente una identidad que los homogeniza, sino una identidad asociada a un delito. Entonces es muy fácil cuando hay gente, digamos, en grandes cantidades que quiere ejercer algún tipo de control o castigo sobre alguien, buscarle la asociación
delictiva a la identidad. Por eso es muy peligroso pensar en grupos grandes y solo pensar en una identidad, ¿no? Porque todos los seres humanos somos más que una sola cosa. Pero en el tema de las cárceles, o sea, en Bolivia es un hecho que la mayor parte de las personas privadas de libertad vienen de condiciones socioeconómicas difíciles, porque hay presos y presos, ¿no? No es lo mismo, como tú decías, Gaby, una mujer privada de libertad que un hombre privado de libertad, pero tampoco es lo mismo la mayor parte de la población de San Pedro que probablemente Luis Arce o Luis Fernando Camacho o alguno de estos, ¿no? Entonces está ejerciendo algún tipo de estigmatización, castigo, etcétera, sobre algunas identidades que están relacionadas con pobreza, con origen indígena, etcétera, pero también sobre todo creo que se está buscando esto deshumanizante, está como muy asociado a lo que no alcanzas a hacer, no solo lo que eres. Eso es lo que también creo que es un asunto que conviene poner sobre la mesa, ¿no? No solamente se castiga a la gente y se la detiene a diestra y siniestra por ser india, por ser bloqueadora, por ser trabajadora, por ser transportista, por ser dirigente. Se la está castigando también por no ser esto otro que la gente que está en el poder sí es. Me Gracias, gustaría Gaby. aumentar algo muy puntual Dale, Luis. sobre eso. Em, que sí, creo que algo importante en reconocer a ese otro o eso que nos parece tan incómodo, em, es por qué no, por qué si estas personas están tomando la decisión de asumirse como sujetos políticos, transformar su realidad a través de hacer sentir una necesidad, ¿por qué nosotros no? ¿No? Creo que también eso es algo importante. Todos podemos ser sujetos políticos, somos sujetos políticos porque podemos transformar la realidad, pero siento que ahí hay algo incómodo en ver a otro que se hace cargo de esa responsabilidad, ¿no? Y que tal vez otros no. Vamos a seguir con esta conversación que estamos sosteniendo entre el ITI con la Dani, que es parte de la Cebolla Atrapada, y nosotros y nosotras desde la radio Huayna Tambo, pero vamos a escuchar una pequeña pausa antes de retornar con su programa El Hueco en el Muro en el siguiente bloque. El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad. 10 de la mañana con 7 minutos. De fondo estamos escuchando a la maestra Nidia Góngora con este hermoso tema musical titulado En los manglares. Seguimos con la conversa aquí que estamos sosteniendo entre la Huayna Tambo, el ITI y pues nuestra hermana Da Toledo, que es parte de La Cebolla Atrapada. Cuando cerrábamos el primer bloque, pues hablábamos acerca de varios elementos que me parecen súper importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Respecto a este ejercicio de identificar cosas que tenemos tan naturalizadas, pero también por qué ciertas personas, ciertos colectivos nos parecen tan incómodos y tan reprochables en su proceder que nos dan la posibilidad de denunciarlos o de intentar anularlos en su existencia. A eso también yo le quería sumar cómo es que estas narrativas deshumanizadoras en muchos casos se presentan como completamente lo opuesto, ¿no? Como más bien como medidas de cuidado y de protección, de atención, tal vez. Hago referencia precisamente a una propuesta de ley que se ha lanzado y que seguramente ustedes también conocen respecto a este diputado cruceño y su propuesta de esterilización a las mujeres en situación de calle. Y él la presenta como una solución humanitaria, ¿no? Y pues hay mucha discusión que reprochan este entendimiento, esta ley, y la condenan y se han expresado principalmente desde colectivas, organizaciones de mujeres, pero hay otra parte de la población que apoya la medida. ¿Cómo es posible que estas narrativas lleguen incluso a adoptar estas
estas características y por qué se hace tan fácil para otras personas presentarlos como una solución humana. Ujú. Es un excelente ejemplo, Gaby, y es importante que lo hablemos porque esta misma lógica o sea, es explotada para posicionar otro tipo de también de intenciones, no sé cómo llamarlas, de cruzadas, incluso como la que estamos viendo sobre esta discusión que ha surgido desde Estados Unidos de eliminar esta posibilidad del voto de las mujeres, ¿no? O sea, cosas que parecen impensables que estemos discutiendo, como dices, parecen ahora válidas, o sea, parece que tienen que ser pensadas y aquí voy a poner sobre la mesa un poco con un enfoque con el que estamos trabajando con el ITI desde la parte de comunicación, que nos plantea la comunicación basada en la esperanza, ¿no? Este enfoque nos dice que justamente hay mensajes que al apelar al miedo, al rechazo, em, a la vergüenza, ¿no? Son fácilmente capitalizadas por ciertos grupos, porque cuando nosotros provocamos, o sea, un mensaje provoca miedo en alguien, lo más humano, digamos, es que esa persona quiera, o sea, quien recibe el mensaje quiera poder eliminar esa emoción incómoda, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se dice, por ejemplo, que las mujeres con adicciones por tal y tal razón y te empiezan a poner imágenes de cómo nacen los niños, etcétera, etcétera, están explotando, ¿no? Esa parte de esas emociones humanas que tenemos para justificar una situación que no puede ser justificada desde ningún punto de vista. Y es como decía Dani hace rato, creo que uno de los principales problemas que tenemos con todos ese tipo de propuestas que nos parecen descabelladas, es el hecho de que en ningún punto se luego llevan a pensar más allá, ¿no? Porque están debatiendo eso cuando la pregunta 3 pasos antes, o sea, muchos más pasos antes, es em, ¿por qué hemos abandonado como sociedad a las personas que, por ejemplo, tienen algún consumo de sustancias? Nuevamente volvemos a pensar que las adicciones, por ejemplo, en este caso, el adjetivo de, no, como adicto ya se ha vuelto la personalidad de alguien, ya se ha vuelto la identidad de alguien. Y dejamos de ver a estas personas como personas que tienen sueños, que tienen un proyecto de vida. ¿Por qué estas personas tienen un consumo problemático? Como decía Dani, hay muchas variables previas de pobreza, por ejemplo, o de otro tipo de situaciones vulnerables que ha llevado a estas personas probablemente ese consumo problemático. Pero ¿por qué no vemos y atacamos las problemáticas de raíz, ¿no? Porque más bien siempre terminamos en la vigilancia, en el control de los cuerpos. Entonces, creo que nos falta mucho hacer ese ejercicio como sociedad de volver a ver las violencias estructurales que no son nombradas como violencias. ¿Por qué naturalizamos ver que realmente la pobreza es un tipo de violencia estructural, pero la tenemos en nuestra cara todo el tiempo y no la cuestionamos ni exigimos mejoras políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces creo que como sociedad en general estamos ya ya no hacemos ese ejercicio de ver lo estructural siempre. También cuando hablamos de este tema y especialmente de las narrativas que se vienen trabajando y que se vienen posicionando no solamente en nuestro país, sino en el continente entero, así con ejemplos concretos, también pues las narrativas han tenido que hacerse cargo del resultado de medidas extremas o radicales, se podrían decir, respecto a estas acciones asumidas por distintos gobiernos al momento de querer dar una solución a estos problemas latentes que merecen una atención pues más a largo plazo.
¿no? Con medidas que se sostengan en el tiempo. Cuando hacíamos referencia a este ejemplo tan concreto como son las cárceles en El Salvador, muchos creen que han solucionado su problema de inseguridad que tenían. Sin embargo, varias instituciones de derechos humanos ya han elevado innumerables estudios, informes de casos concretos en la cantidad de vidas humanas arrebatadas en estos lugares, en la cantidad de derechos humanos violentados y arrebatados en estos espacios, pero también las grandes denuncias de corrupción que se generan precisamente porque estas medidas radicales, por así decirlo, son quienes propician que estos caldos de corrupción se vayan cultivando de una manera más, con mucha más facilidad, por así decirlo, ¿no? Eh, Cómo desde las narrativas posicionamos también estas otras realidades que se están dando, qué campos se están disputando y tal vez qué lenguaje tendría que utilizarse para que llegue a la población, porque si bien se han sacado al aire estos resultados, mucha gente dice sí, sí pasa, sí, a mi familiar lo han encarcelado sin razón alguna. Y cuando les preguntas si todo esto ha pasado contigo, con alguien tan próximo a ti, ¿tú sigues estando de acuerdo con las políticas de Bukele? Y responden sí, porque se hacía necesario para controlar la violencia en nuestro país, cuando se está demostrando todo lo contrario con estos estudios. ¿Qué estamos disputando? ¿Qué lenguaje se utiliza para que la gente comience a cuestionarse y comencemos a pensar en otras alternativas también? Yo creo, Gaby, que lo que estamos disputando de fondo es quién merece ser llamado ser humano y quién merece vivir y quién no. Así de horrible como suena. Porque volviendo al ejemplo del Salvador, es innegable que desde que hay estas megacárceles con este señor Bukele, que además no tiene ningún interés en parecer democrático, ¿no? Y eso no le parece mal a un montón de gente que defiende la democracia en el resto de Latinoamérica. Pero con este hombre no tiene ningún inconveniente en que él se autoproclame dictador. Entonces eso nos muestra nuestra flexibilidad, por llamarlo de alguna manera, de valores. Y con esta misma flexibilidad dejamos que grandes porciones de la humanidad sean no solamente ciudadanos de segunda, sino que ni siquiera lleguen a ser ciudadanos, sino que sean cuerpos descartables, cuerpos que van al basurero, ¿no? Y pienso que hay miles de cosas que hay que tomar en cuenta y que van más allá de la narrativa, porque si bien la narrativa, o sea, el lenguaje crea realidad y la realidad crea lenguaje, hay cosas que están un poco más allá de nuestro alcance y que conviene ejercitar la mirada crítica cada vez que podamos, ¿no? Como habíamos mencionado antes, creo que estamos en un momento donde hay una disputa social sobre cuáles son los valores, ¿no? Y lo comunitario deja de ser un valor positivo para ser un estorbo, porque lo que se está promoviendo actualmente es el éxito individual, el bienestar, la seguridad, todas estas cosas fragmentadas de los espacios donde se desarrollan, porque nadie vive aislado de nadie, todos somos interdependientes. Pero esto tiene también un trasfondo que tiene que ver con que en muchos casos lo que se está defendiendo es el capital, es la materialidad, el recurso, el poder, ¿no? En El Salvador, como en el resto de los países de Latinoamérica, ningún gobierno de derecha, izquierda, centro o lo que se le pueda llamar, me atrevería a decir que tiene las manos limpias, ¿no? Y que son más bien gobiernos que administran economías ilegales. Por ejemplo, en Bolivia, lo que se administra no es solo narcotráfico, también probablemente es contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que nosotros, o sea, otra vez nos gusta pensar como el negro, ¿no? Hay buenos versus malos. Y nos gusta creer que somos buenos. Y nos gusta asociarnos a aquello que nos hace sentir buenos. Me imagino que los salvadoreños que son pro Bukele sienten que son buenos porque no están delinquiendo directamente, a pesar de que alguien cercano sí haya sido apresado sin ningún tipo de contemplación por sus derechos, ¿no? Y es cierto, no se les puede negar que probablemente ahora vivan más tranquilos, pero si las cárceles son una bomba de tiempo y no arreglan nada,
sino que más bien profundizan las desigualdades, los dolores y las rabias. En algún momento Bukele va a caer y entonces habrá que preguntarse qué va a pasar, ¿no? Porque eso es convenientísimo pensar en la estructura. Claramente es un camino mucho más largo, mucho más moroso y también doloroso, ¿no? Darnos cuenta que, por ejemplo, estas mujeres a las que este señor con tanta liviandad propone esterilizar como un acto humanitario, son resultado de una sociedad que margina cada vez más a un montón de gente que no puede sostener el ideal de vida cruceña y que ha tenido que emigrar probablemente porque han ocupado sus tierras, etcétera, ¿no? Entonces, es doloroso darte cuenta que no estamos haciéndonos cargo de estas cosas mínimas como sociedad y que por el ritmo de vida que llevamos, no estamos siendo capaces de ver qué pasa con el otro. En ese sentido, pues preguntémonos qué tan cerca estamos, fríamente, de ser una de esas personas que señalamos. Yo diría que en Bolivia la línea entre quienes pueden estar en la cárcel y quienes no es muy delgada, mucho más delgada de lo que mucha gente quiere admitir, ¿no? Estamos a una desgracia de salud, a un accidente, a un despido, de acabar haciendo cosas que económicamente, que materialmente nunca habíamos pensado hacer. Y como quien dice, ¿no? La cárcel es la casa del jabonero, quien no cae resbala. Entonces creo que hay que empezar a plantear más bien, a partir de estas narrativas esperanzadoras de las que hablaba Luisa, como ya, esta gente puede ser criminal, maleante, digamos que lo es, pero no es solamente eso, ¿no? Hay mucho más allá de esa identidad que también son esas personas, también son hijas, son hermanas, etcétera. Y cuando no son hijas, no son hermanas, no son tías, etcétera, habrá que preguntarnos por qué alguien ha crecido en completa soledad y vulnerabilidad. ¿Por qué es más fácil como sociedad pensar en que existe un gran basurero de seres humanos donde nosotros pensamos no caer, que en pensar en evitar que la gente llegue a ese lugar? ¿Cómo? Ojalá construyendo, por ejemplo, no solamente redes más dignas de vida, acceso a la salud, educación, etcétera, sino dándonos tiempo de escuchar al compa, a la compa que está al lado, que es algo que suena muy chistoso y muy pequeño, pero muchas de las personas que he tenido el privilegio de conocer dentro de la cárcel son personas que han vivido profundas soledades, y la soledad y el aislamiento social al que eres marginado cuando, por ejemplo, consumes drogas, eres muy pobre, vives en situación de calle, etcétera, inevitablemente te llevan a delinquir, porque es una forma de sobrevivir. ¿Y qué queremos los seres humanos? Queremos sobrevivir. Es muy importante lo que mencionas, ¿no, Dani? Pero también este espacio como el espacio carcelario pensado también como una sanción ante la disidencia, creo yo, ante la capacidad de contestar que tiene el individuo y en esta necesidad de anular y homogenizar. Porque si bien con estas acciones que se han realizado, que son una deuda con la sociedad, que han realizado distintos individuos, individuas, y que son una deuda con la sociedad, también con esa acción estaban denunciando algo, estaban exigiendo algo que no ha sido escuchado y no ha sido atendido a su tiempo, ¿no? Y que nos tiene que pensar, hacer pensar en realidad cómo podemos evitar que más personas utilicen estos métodos para denunciar de alguna manera o hacer escuchar sus voces también, ¿no? O en el caso de que muchos dirigentes, muchas dirigentes ahorita que han estado pues en la representatividad en el momento de las movilizaciones, pues ahora también en juicios abreviados, muchos de ellos y ellas están cumpliendo detenciones preventivas en distintos recintos penitenciarios. Dale, Dani. En el caso específico de las personas que han sido detenidas por estos últimos conflictos, hay que entender que esta idea de que estamos viviendo en un estado de derecho es bastante cuestionable, ¿no? Sin duda no estamos viviendo como en los 70, pero no estamos en estado de pleno derecho cuando se genera persecución por ejemplo, la protesta, etcétera, ¿no?
Y claro, aquí lo peligroso es que en la medida que la gente se moviliza para pedir algo, está asumiendo que de alguna manera va a ser detenida después. Y esto es un llamado de atención, primero, a las organizaciones sociales, ¿no? ¿Cómo logramos generar espacios de cuidado y también de prevención o de adelantarnos, digamos, a la situación legal? Porque esto no es algo que solo pasa con este gobierno, ¿no? Esto de no respetar el debido proceso es algo que los bolivianos no estamos teniendo muy en cuenta, a pesar de que nos puede pasar en diferentes facetas a todos, ¿no? Porque que te inculpen por daño al Estado, por terrorismo, etcétera, claro, es muy grave, pero estamos igual de cerca de que nos denuncien de cualquier otra cosa, el vecino, la hermana, la amiga, no sé. Entonces, no estamos viendo la seriedad como sociedad boliviana de que necesitamos garantías para los debidos procesos. Por ejemplo, a mí puede no caerme cualquiera de los personajes de la oligarquía del Oriente, pero eso no significa que el día que estas personas lleguen a ser juzgados, yo no quiera que tengan un debido proceso, ¿no? Estas cosas básicas de que todos merecemos lo mismo se han ido perdiendo de vista y se han ido perdiendo de vista porque por miedo hemos ido callándonos, siento, ¿no? Y por el ritmo de la vida acelerada hemos ido dejando, o sea, hay tantas cosas por las cuales quejarse que a veces es muy difícil quejarse de estas que garantizan pisos mínimos de seguridad. Entonces hay que poner estos temas sobre la mesa, hay que debatirlos, hay que generar redes, porque también es muy triste pensar que, claro, hay presos, entre comillas, políticos y presos políticos, ¿no? Quienes se llamaban presos políticos a partir del 2019, obviamente tenían los recursos para resistir un encierro, me imagino. En cambio, bueno, yo no sé si ahora es la misma situación la que tienen los compañeros dirigentes que están siendo apresados o que están siendo amedrentados con notificaciones irregulares, etcétera, ¿no? Yo no sé si esas personas ahora tienen la materialidad para sostener lo que implica la cárcel, porque ese es otro tema, ¿no? Las cárceles resultan algo caro para la persona que les atraviesa, pero también para la familia. Entonces, un primer punto es empezar a posicionar la temática del debido proceso y el respeto a los derechos humanos para todos, incluso para aquellos que no son de nuestra línea política, incluso para aquellos que no nos caen bien, porque el riesgo de que nosotros estemos ahí es muy, muy, muy alto. Gracias, Dani. Y también esta imagen que se posiciona, ¿no? Cuando se ha encarcelado a estos compañeros y compañeras, la narrativa que se sostiene desde el gobierno y distintas instancias y desde los medios de comunicación que la vienen amplificando, medios hegemónicos, corporativos, empresariales, es la sanción ejemplar para aquellos que han hecho daño al país. Y si hablamos de quienes han hecho daño al país, se olvidan también mencionar el caso de las narcomaderas, las narcomaletas, hablar acerca del avión siniestrado en la ciudad del Alto, donde más de 20 personas han perdido la vida. Y hasta el momento no conocemos personas que estén pues siendo judicializadas con la inmediatez con la que se ha judicializado a los dirigentes y las dirigentas, ¿no? Y también muestra claramente una orientación bien sesgada de los discursos, de las narrativas y de la idea que se pretende instalar desde estas instancias. Muchísimas gracias, Dani, Luisa, por estar con nosotros y nosotras el día de hoy. Vamos a seguir conversando. Nos parece bien importante todos estos aspectos que venimos abordando en trabajo colectivo comunitario con el ITI, con ustedes, a través de la cebolla atrapada. Un gran abrazo y no sé si quieren decir algo más ya para cerrar este espacio con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante. Gracias, Gaby. Yo sí quiero aprovechar de cerrar con esto. Justamente la comunicación basada en la esperanza propone que podamos construir las imágenes que queremos lograr, ¿no? Las imágenes apocalípticas de todo lo que hemos hablado hoy ya están en el presente y tienen un peso simbólico fuerte.
pero cómo construimos esas imágenes de lo que queremos. En vez de decir estoy en contra de, es invertir toda esta energía en a favor de qué estoy, cómo se ve eso a favor de lo que estoy, de lo que estamos. Y en ese sentido, quiero aprovechar de invitar a quienes nos estén escuchando que a partir de mañana, una vez al mes, el ITI está lanzando su streaming que se va a llamar Juntanza. Justamente este espacio tiene el objetivo de generar un espacio de conversaciones intergeneracionales de personas de Bolivia y Latinoamérica que desde una mirada psicosocial nos van a ayudar a pensar la crisis y cómo salir de ella. Saliéndonos de escuchar a economistas y politólogos pensando que en ellos está la respuesta. Entonces les animo a poder escucharnos y seguirnos en todas las redes que tenemos. Ahí vamos a estar publicando todo el material grabado. Gracias por el espacio. Sí, compas de la Red de la Diversidad, mil gracias por siempre ser tan amplios para temáticas que no siempre son escuchadas en medios más tradicionales. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la apuesta política también, y más allá de lo que Luisa menciona, yo invitaría a pensar en que es importantísimo establecer como la idea de que todas, todos, todes, no importa qué es lo que hayamos hecho, merecemos ser sujetos de derechos universales, de derechos humanos, y acceder al debido proceso. No porque se trate de una competencia de derechos, que es lo que he escuchado alguna vez, ¿no? Y ellos pensaron alguna vez en los derechos humanos de sus víctimas, sino porque todos al momento de dar nuestra primera bocanada de aire, necesitamos tener como cierta seguridad de que nuestras existencias valen y también recordar el valor de la comunidad, porque cuando eso se rompe es cuando empezamos a tener problemas tan graves como los que estamos teniendo hoy. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes dos y repito, hasta un próximo encuentro y seguimos con el programa El Hueco en el Muro. Vamos a la pausa publicitaria antes de retornar con el próximo bloque del Hueco en el Muro. El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.